Can Yaman responde a las acusaciones de engaño a Demet. Yo no engañé. Madre mía, gente. Esto sí que es un salseo de los buenos que nos acaba de llegar de Turquía. Can Yaman, el bombón turco que nos trae de cabeza, ha salido a defenderse de unas acusaciones que lo pintan de cuerpo entero. Y ojo, que tienen que ver con nuestra querida Demet Özdemir. Sí, esa historia que creíamos enterrada, parece que sigue dando coletazos. Resulta que ahora sale a la luz que Can habría sido infiel a Demet durante su relación. Imagínense el cuadro. Los rumores han estado por ahí desde hace tiempo, pero ahora parece que una fuente cercana ha soltado la sopa. ¿Y qué dice Can? Pues que él jamás engañó a Demet. Lo niega rotundamente. Ha sido bastante claro, diciendo algo así como yo no engañé. Punto y final para él. Pero claro, aquí es donde entra lo interesante. Para ser honestos, estas cosas nunca salen de la nada. Siempre hay un porqué, un contexto. Y lo que yo creo que está pasando es que quizás, esta información está saliendo ahora por algún motivo. ¿Será que alguien quiere reavivar la polémica? ¿O acaso Can está intentando limpiar su imagen de cara a algún proyecto nuevo? El mundo de la farándula turca es un misterio constante. Muchos dicen que la relación entre Can y Demet fue una montaña rusa. Tuvieron idas y venidas, momentos de pasión desbordante y luego, zas, ruptura. Y justo después de romper, estas acusaciones salen a la luz. No sé, me huele un poquito a que esto podría ser una estrategia. Tal vez alguien quiere poner a Can de vuelta en el ojo del huracán, y qué mejor forma que con un escándalo de infidelidad que involucra a su ex más famosa. Y pensemos un poco en Demet. Ella hasta ahora no ha dicho ni pío. ¿Y si ella ya sabía algo? ¿Y si esa fue una de las razones por las que la relación terminó? Nunca se sabe con estas parejas. Son tan públicas pero a la vez tan privadas. Lo que sí está claro es que estas declaraciones de Can, tan directas, podrían hacer que Demet se sienta obligada a hablar. O quizás prefiera quedarse callada, que a veces es la mejor estrategia para no echar más leña al fuego. A mí me da la impresión de que Can está intentando salir de este embrollo con la cabeza alta. Lo que no me queda claro es si está diciendo la verdad absoluta o si se está defendiendo de una manera muy calculada. Porque cuando alguien dice yo no engañé con tanta contundencia, a veces es porque hay algo que no quiere que sepamos. ¿Será que hubo un malentendido monumental? ¿O es que las pruebas que supuestamente tiene esta fuente cercana no son tan contundentes como parecen? Y lo más curioso de todo es cómo estas noticias parecen resurgir justo cuando ambos tienen proyectos importantes o están en la mira pública. Can siempre tan mediático y Demet que no se queda atrás. Parece que cada vez que uno de los dos brilla, al otro le sale un fantasma del pasado. Así que aquí estamos analizando cada palabra, cada gesto. El tiempo dirá si esta defensa de Can es suficiente para acallar los rumores o si, por el contrario, esto solo es el principio de un nuevo capítulo de drama turco. Lo que sí sabemos es que la gente no olvida, y menos cuando se trata de historias de amor y desamor entre sus estrellas favoritas. Y ahora la gran pregunta para ustedes, que sé que tienen opiniones de sobra sobre este tema, ¿creéis que Can Yaman está diciendo la verdad y que estas acusaciones son falsas, o pensáis que hay algo más detrás de su rotunda negación?